Buenas Estamos en tardes, vivo. bienvenidos a Tejo Izati Comunicación. Estamos en este momento presentando el ciclo Hablemos de la Muerte. Al día de hoy tenemos ya 10 emisiones que ustedes pueden consultar en la página www.deltejoaljuncopsicología.com, así como en los Facebook Psique Izati, Facebook El Tejo y Facebook Kalinda Tamara. Hoy, en la emisión número 11, nuestro tema es Hablemos de la muerte, duelos silenciosos. Estamos con ustedes, Eugenia Barajas, terapeuta emocional. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Gracias. Está también Gabriela Gallegos Oliva, que es psicóloga, tanatóloga y psicoterapeuta transpersonal. Buenas tardes, Gabriela. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Euge. Estamos emocionados. Nuestra primer Face Live en vivo, ¿no? Le voy a pedir a los que están entrando a la sala de Zoom que estén con sus cámaras apagadas todo el tiempo, por favor, y con sus micrófonos apagados, por favor. Y pues es un gusto para nosotros estar aquí esta tarde. Hola, Euge. Hola Gaby, hola Alberto. Gracias, Eugenia y Gabriela. Pues vamos a empezar. Soy su servidor Alberto Barocio, comunicólogo. Y pues la primera pregunta para entrar en materia, por favor, Gabriela, dinos qué es el duelo. Bueno, pues como hemos estado platicando en esta serie, el duelo es un proceso de afrontamiento ante una pérdida, es un proceso evidentemente doloroso, pero quiero subrayar que es un proceso natural. Sin embargo, por estas condiciones que estamos viviendo en la pandemia, se ha hecho el énfasis en la importancia del acompañamiento, ¿verdad? Cuando Claro. tenemos este sostenimiento emocional de los demás, el abrazo, la contención, el poder hacer nuestros duelos naturales o normales, los rituales que son la medicina del alma, fluye más fácil el duelo, pero ante esta incapacidad en este momento de hacerlo, se está haciendo necesario este tipo de programas, este tipo de ayuda social totalmente necesaria, porque las personas se nos están yendo y nosotros no estamos pudiendo acompañarlos y pudiendo hacer que las cosas se acomoden en nuestras emociones, en nuestro corazón. Esto es precisamente quizás la segunda pregunta que le plantearía a Eugenia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de duelos silenciosos? Bueno, en este caso, esto fue como una experiencia nueva. He Ajá. hablado anteriormente, Gaby y yo, acerca de la tanatología, de las pérdidas, de los duelos, pero efectivamente lo que está pasando ahorita es que está abriendo la voz a estas pérdidas que son, por ejemplo, las perinatales, ¿no? O sea, estas pérdidas que son con respecto a los no nacidos. Eh, um, Algunas otras, como por ejemplo a mí me gustaría mencionar, ¿no? Esta parte de los duelos que no son tomados en cuenta, que no tienen esta importancia social, como la pérdida de las mascotas, ¿no? Por ejemplo, tal vez en el público también nos pueden compartir algún otro tipo de pérdida que no está siendo llamada como pérdida, sino como algo que pasa, ¿no? O sea, algo sustituible. Bien, me parece que podríamos iniciar profundizando un poquito en el tema específico de duelos perinatales, que si lo interpreto bien, y por favor me corrigen, y también para que el auditorio pueda ir adentrándose, es a partir de que hay la procreación, que se gesta un embarazo en una mujer, obviamente, independientemente del tiempo de evolución que tenga, es todo lo que cubre el concepto perinatal. Es decir, desde el día 1 hasta quizá previo al alumbramiento. Perinatal se refiere precisamente a hasta las 22 semanas de gestación, desde las 22 semanas de gestación hasta los 7 días después del parto. Gestacional es desde la concepción hasta el término del embarazo, así que perinatal es precisamente ahorita el término que estamos utilizando a partir de las 22 semanas o 5 meses de embarazo hasta 7 días después del nacimiento.
Correcto. Y Gabriela, aquí, por ejemplo, si entendemos lo que es un duelo perinatal, quiere decir que hay pérdida del producto, no sé si es la palabra correcta de denominar al bebé que está en desarrollo adentro del vientre de su madre. Sí, fíjate que justamente hemos puesto a este evento duelos silenciosos, porque este es un duelo muy importante donde no está socialmente reconocido, bueno, ni jurídicamente. Inclusive tu pregunta es muy interesante, desde no saber ni cómo nombrarlo. ¿Es un feto? ¿Es un neonato? Pues es mi hijo, ¿no? Y precisamente hay que empezar en este tipo de programas a nombrar las pérdidas y a las cosas como son. Entonces, bueno, para las madres, para los padres, cuando han tenido un aborto espontáneo, un aborto inducido o se ha llevado a término el parto, pero ha nacido muerto el bebé o muere en las primeras semanas, como acaba de explicar Eugenia, pues es evidentemente un niño y un ser humano que desgraciadamente, legalmente, en muchos países no está ni siquiera sustentado legalmente. No hay actas de defunción y por lo tanto no hay rituales, no hay momentos para que se acomoden estas emociones dentro del corazón de los padres, ¿no? Esto que, hablando en términos sociales y eventualmente jurídicos, lo que implica es que no hay un reconocimiento a alguien, sino hasta que nace, hasta que lo vemos, lo sentimos y empieza el proceso de registro, digamos, el registro civil, que es lo que da a conocer el día, hora, lugar de nacimiento y otros datos, como son el nombre que le van a dar los padres y apellidos. Como eso no ha pasado, estamos hablando de un concepto perinatal, por eso no hay reconocimiento social, ni jurídico, ni civil, y eventualmente ni familiar, porque a veces quizás solo la mamá directamente es la que está involucrando y la que tiene el duelo, tal vez ni el padre, ¿no? Así es, y los padres también tienen el duelo, por supuesto, y vuelve a ser muy interesante desde la postura de cómo lo preguntas, ¿no? Se embarazaron juntos y dejan de tener este bebé juntos y usualmente pensamos que es la madre solo la que lo sufre, pero también es el padre. Cuando un esposo pierde una esposa, se hace un viudo. Cuando un hijo pierde a su padre o a su madre, se hace un huérfano. Pero ¿cómo se le nombra a una madre que ha perdido un hijo? Ni siquiera tenemos un nombre para adjetivizar ese estado, y menos para una persona que lo tuvo en su vientre unas semanas, unos meses. No es socialmente reconocido y muchas veces tampoco validado. Entonces, las personas que hemos pasado por este tipo de pérdidas, pues son duelos muy difíciles. Por eso, insisto, le llamamos duelos silenciosos, porque solamente te los valida tu terapeuta, el tanatólogo o la tanatóloga, y muchas veces son duelos que se sufren mucho desde el silencio, desde el dolor del no reflejo en lo social, ni en lo familiar, y muchas veces ni desde la pareja. Es decir, es un duelo consigo mismo, tal vez, y eventualmente con la pareja. Pero Ya. hasta ahí queda, ¿no, Eugenia? ¿Sería esto lo que estamos enfatizando? Sí, de hecho, a mí me gustaría mucho señalar esta parte hay una situación histórica, social, ¿no? O sea, detrás de toda esta situación. Y pues las familias eran demasiado grandes pues hace unas décadas, ¿no? Ni siquiera es así como que hace muchísimo tiempo. Se tenían 6, 7, 8, 9 hijos, precisamente porque había los que no se lograban, ¿no? Entonces había esta parte de que era normal el hecho de que los niños se morían, ya fuera en la parte de la gestación o en la parte de los primeros años de vida, con todos los contagios, con la falta de control en las enfermedades. Entonces tenemos algo normalizado en nuestra manera de hablar, en esta parte de decir, bueno, pues ya al siguiente, ¿no? O sea, o no sé, esta vez no se pudo, o pues ya ni modo,
¿no? Porque tenemos tan minimizada esta parte de la conciencia de que a final de cuentas representa muchísimas cosas el niño, ¿no? O sea, desde la idea, porque vamos a tomar en cuenta que muchas personas tienen la idea de ser padres incluso antes de la concepción, ¿no? O sea, esta parte del amar a tu hijo empieza desde la idea de un día quiero ser papá, un día quiero ser mamá, ¿no? Y esta parte de la pérdida, pues históricamente minimizado porque si no se ve, si no se toca el niño, no se reconoce como un ser vivo, ¿no? Pareciera que no existe. Exactamente, pero el dolor existe, porque es una pérdida, a final de cuentas se pierde. Claro, o sea, bueno, yo he escuchado muchos testimonios de mamás, toda la sensación que tienen durante los 9 meses, digamos, por cerrar el promedio de concepción en tiempo, pues se empieza a sentir adentro el crecimiento, el movimiento del bebé, ¿no? Y paulatinamente, pues conforme va creciendo, va desarrollándose, es mayor quizá, ¿no? La sensación física de que se está, de que se tiene dentro, en las entrañas a un bebé en desarrollo. Todavía no hay alumbramiento, todavía no nace y no lo ves físicamente en el exterior, pero ahí está. Claro. Sí, tiene que ver con los tiempos pasados, presentes y futuros, ¿no? Las representaciones, lo que nosotros depositamos en ese bebé. Quiero que sea niño, quiero que sea niña, va a ser futbolista, va a ser periodista, va a ser psicóloga como su mamá, cómo le voy a enseñar a que sea feliz, cómo vive su presente, cómo está viviendo esto que estás comentando, Alberto, de este contacto, que no solamente es sentir el movimiento del bebé en su vientre, sino es también el vínculo psíquico, emocional, energético y afectivo que se hace con su hijo desde el vientre materno, y también las circunstancias que rodean la pérdida, cuántos años tiene la persona, perdió al bebé en momento pandémico, no quería perderlo, fue un aborto inducido, fue una muerte por accidente, tiene contención familiar y un grupo de amigos, o está solo o sola, o están solos la pareja, ¿no? Que enfrenta esta muerte. Entonces son muchos aspectos que hacen muy particulares, y por eso quisimos dedicar este espacio específico para hablar de estos duelos silenciosos. Es muy importante empezar a ponerles un nombre. Yo quiero compartir el sábado, hace 2 semanas, que empezó el taller de Te Acompaño, que fue un taller muy hermoso porque se trabaja no solo se prepara a las personas para bien morir cuando llegue su momento, sino para que aprendan a tener una vida en plenitud a partir de elaborar las pérdidas que tengan pendientes. Entonces a mí me encantó y fue un honor que Euge estuviera en el taller, y yo me acuerdo que cerré diciendo, le pregunté, ¿cómo te vas, Euge? Dame una frase corta o una palabra, y Euge dijo, anonadada. Nunca me imaginé poder trabajar tantas cosas en un taller de 4 horas, ¿no? Entonces, ella trabajaba lo simbólico de la transformación de su cuerpo, ¿no? Y a mí me encantaría, Euge, si nos puedes dar un testimonial sobre esto que estoy comentando. Claro. Bueno, para empezar, creo que me gustaría mucho ampliar un poquito. Digo, yo sé que empezamos con esta parte de decir perinatal a partir de las 22 semanas. Sin embargo, mi experiencia para poder entenderla un poco, pues es un poquito antes, ¿no? O sea, es un duelo gestacional. Así es. Lo que está haciendo. Creo que es igualmente válido el hecho de que si estamos jugando o estamos empleando el uso de las palabras, la empleemos pues con respeto, ¿no? Y entonces esto empieza con mi historia personal, en el cual yo tenía, pues ya estaba en la universidad, ¿no? O sea, ya me encontraba yo con una pareja, viviendo con él, y pues a final de cuentas yo era una estudiante, era una persona dependiente emocionalmente, en una situación muy complicada, y yo no tenía ganas de tener hijos, ¿no?
Sin embargo, se dio como esta parte en la cual pues tuve un embarazo. No puedo decir que no me di cuenta, eh, pero sí puedo decir que hubo muchos cambios, ¿no? Y cuando ya reaccioné ante toda esta situación, eran casi 4 meses. Ujú. Mm, Era un embarazo que ya prácticamente no se podía interrumpir. Y puedo decir también que hubo muchas situaciones de fondo, las cuales me hicieron pensar inmediatamente el yo no quiero un hijo, ¿no? O sea, simplemente yo no quiero, no puedo tenerlo, en la economía no me da, esta pareja con la que me encuentro, pues yo, aunque me encontraba en esta parte de decir, ah, no quiero estar con él, pero estaba, ¿no? Emocionalmente implicada en ello. Eh, bueno, todas las situaciones apuntaban a que yo no quería a mi hijo, que yo no quería tenerlo, y pues se dio la interrupción del embarazo voluntario. 6 años después, aquí me tienen con Gaby, trabajando este duelo en el cual me di cuenta que hubo mucho dolor, ¿no? O sea, esta parte de estar trabajando con este nuevo tema para mí fue Gaby nos puso a hacer una figura con plastilina que representara como esta parte del duelo, del dolor. Y yo inmediatamente supe qué hacer, ¿no? O sea, supe qué hacer cuando escuché a Gaby diciéndome, eh, represéntalo con esto, ¿no? Em, creo, creo que hay muy poca información acerca de cómo tratar el dolor o cómo sentirlo. Nuestra educación emocional es muy pobre, eh, y que a final de cuentas duele, ¿no? O sea, aunque haya una negación muy fuerte, duele. Ahí quiero llegar justamente. Ujú. Perdón, no quería interrumpir. Lo que pasa es que creo que la mayoría de las personas asumimos que a partir de que sabemos o reconocemos una pérdida, en este caso de un ser humano, puede ser un bebé en gestación o puede ser alguien que ya dio a luz, digamos. A partir de ahí empieza lo que se denomina duelo, ¿no? Y no tiene una fecha de caducidad porque nos puede durar mucho tiempo, ¿no? Y ahí viene el tema de asociación de qué es lo que se esperaría o debiera ser desde el punto de vista psicológico, el que la persona pueda llevar a cabo su duelo con el acompañamiento de los seres queridos, cercanos, y qué etapas son normalmente las que se van realizando a partir de que hay una pérdida para que la persona recobre o recupere su situación emocional desde un punto de vista de reconocer, aceptar lo que a veces se dice, hay que aceptar la pérdida, roguemos por su descanso eterno y nosotros tendremos que seguir. ¿Qué opinas, Gabriela? ¿Cómo es esto del duelo? ¿Qué etapas lo conforman, digámoslo así? Sí, antes de contestar tu pregunta, a mí me gustaría, con todo el amor y respeto, seguir acompañando a Eugenia, porque yo creo que es un tema muy delicado y yo te agradezco, Euge, que tengas el valor y la sensibilidad para abrir tu experiencia aquí en un Face Live y dar un testimonio. Entonces, a mí me gustaría decirte que eres muy valiente y que si yo creo que se ha visto que el duelo por la pérdida de un bebé no está validado socialmente, la pérdida por un aborto inducido menos. Hay mucha etiqueta, ella se lo buscó, es una asesina, al fin que lo quería, al fin que ni lo quería, y cosas así de tontas que dice la gente y que no tiene como un proceso de sensibilización y respeto, ¿no? Y es importante precisamente acompañar a estas personas, no solamente, Euge, acompañarlas desde la parte orgánica y biológica, atender esta necesidad, como fue tu caso, sino me parece que hay que atender también una necesidad emocional y una necesidad de contención. Entonces, bueno, me gustaría antes de contestar la pregunta de Alberto, preguntarte si respecto a esto que estabas compartiendo, quieres continuar y terminar de platicarnos algo con respecto, nos estabas comentando que supiste qué hacer y yo recuerdo que hiciste una pera, ¿no? Fue Ajá. como se fue transformando tu cuerpo, ¿no?
No sé si quisieras continuar con tu testimonio, Euge. Pues creo que era precisamente como un poquito, se está alzando la voz nuevamente, ¿no? Se está alzando la voz acerca de estos duelos, de estas pérdidas, y que están tratando de humanizar mucho esta situación, pero no he escuchado una sola información acerca del aborto voluntario fuera de los estudios que se hacen, ¿no? Acerca de, pues sí, hay un dolor o culpa o cualquier cosa de esas, ¿no? O sea, involucrada, pero no hay una persona que realmente esté hablando acerca de, sí, o sea, pero hay un duelo, ¿no? O sea, Claro. existe algo así. Y es esto, ¿no? O sea, como invitar a las personas que están escuchando, que van a seguir escuchando este tipo de información, eh, eh, um, que es no sabría cómo hacer la invitación exactamente, eh, a que hablemos del tema. O sea, simplemente creo que es hablar del tema abiertamente, Claro, sabiendo que es válido, ¿no? O sea, que es válido sentirse mal. claro. Y 6 años después de yo haber negado tanto esta situación, estoy hablando como si hubiera sido hace poco, ¿no? O sea, hace poco tiempo ya estoy con una nueva pareja, en una nueva vida, con una situación completamente distinta. Y hoy puedo decir que gracias a esto descubro que tengo miedo a ser mamá, ¿no? Claro, Y decir que ya soy mamá, ¿no? O sea, porque claro, también es importante. Esos claro. bebés que tuve, que no tuve, Así es, no son invisibles, ¿no? O sea, así es. tienen o pueden tener simbólicamente algo dentro de mí y por lo tanto existen. Así es, Euge, así es. Qué importante lo que dices, ¿no? Empezarlo a verbalizar para empezar a sanar. Yo recuerdo que también cuando hice otra pregunta a las asistentes al taller, tú tuviste una respuesta maravillosa. Yo les dije, ¿dónde creen que está ahora sus bebés? Y tú contestaste, está en mi corazón, porque yo acabo de ver un programa donde las células, desde que el bebé se está formando, los médicos le llaman feto o embrión, empieza a mandar células al corazón de la madre y se alojan ahí durante 30 años. 30 años. Claro, eso es lo que va a posibilitar el vínculo tan profundo que tenemos las madres con nuestros hijos. Qué bueno que lo llevas en el corazón, Euge. Gracias por tu valentía. Qué bueno que lo has nombrado y pues seguimos trabajando. Y antes de dar respuesta a la pregunta de Alberto, a mí también me gustaría dar un testimonial. Pues yo era recién casada, ¿no? Me casé yo en 1985 y esperábamos nuestro primer hijo con muchísima ilusión, muchísima ilusión. Tenía ya más de 4 meses o cerca de los 4 meses de embarazo, cuando fue un aborto espontáneo y fue un duelo muy doloroso. Y quiero platicar aquí por qué fue tan doloroso, porque independientemente del dolor físico, del susto de ver cómo está sangrando y se te está literalmente yendo tu hijo, ¿no? Fue muy doloroso por la insensibilidad de los médicos. Yo recuerdo que estaba en la silla de ruedas, en urgencias, en el hospital, y pasó un médico con su comitiva de médicos, yo creo que las personas que están estudiando, y señalándome, dijo con una frialdad que jamás la voy a olvidar, aquí tenemos un típico aborto espontáneo, ¿no? Entonces, en ese momento yo le dije a mi esposo, sácame de aquí, háblale a mi papi era médico y necesito salir de este espacio, ¿no? Fue mi papi de inmediato, que fue un gran médico, me llevó a un hospital privado. Y no estoy diciendo por esto que el hospital público hay ese tipo de formación, en el privado no, solamente estoy contando mi experiencia, que creo que desgraciadamente coincidirán muchas personas con esta frialdad que a veces, con la que a veces tratan a estas personas que se enfrentan a este tipo de pérdidas, porque como no lo ven, porque es un neonato, porque es un embrión, porque para los médicos no, a lo mejor no es un ser con vida, pero para nosotros es nuestro hijo. Y bueno, yo es cuando conozco la tanatología, estuve 2 años trabajando mi duelo y bueno, me he dedicado muchísimos años desde el 86 a acompañar a las personas de todo tipo a enfrentar sus pérdidas. El duelo
de perder un hijo es de lo más doloroso por el silencio, porque pasan los años y muchas personas no saben por lo que pasamos. Yo cada 10 de mayo sé la edad que cumpliría mi hijo, sé cómo le hubiera puesto, yo sé que era niño, me lo dijo el médico. Entonces, es importante en este tipo de talleres hacer este tipo de rituales, de ponerle un nombre, de hacer una carta, de poderlo verbalizar, no importa. Yo tenía mucho miedo el sábado porque es la primera vez que yo me enfrento a hacer un taller donde el contacto físico, la mirada, la calidez, el abrazo es tan importante para contener al otro. Dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto por medio de redes? Y bueno, gracias a Dios, todo fluyó bien y las personas que estuvieron al nivel de Eugenia, hipersensibles, iban a trabajar y a desquitar su inversión de tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante empezar a nombrar las cosas por las que pasamos para dejarlas partir y transformarlas. Un duelo de un hijo, se aprende a vivir con el dolor, se supera en muchos sentidos o se aprende a vivir con él, de acuerdo a la historia de vida, cómo trataron a la persona, la contención que tenía y todos los elementos que manejé hace rato. Y bueno, para que Alberto no se vaya a creer que no voy a dar respuesta a su pregunta, la doctora Kubler-Ross ya nos hablaba de la etapa del shock, la etapa de negación, la etapa de negociación y la etapa de aceptación. Sin embargo, ahora sabemos que no son lineales estas etapas y que ahora estamos trabajando por tareas de desarrollo desde la tanatología, que la primera es aceptar la pérdida. La segunda es elaborar las emociones que conllevan esta pérdida y el dolor por lo perdido. La tercera es adaptarse a un mundo sin el fallecido presente. Yo no tengo 2 hijos, yo tengo 3 hijos. Y la cuarta que tiene que ver con esta afirmación es recolocar emocionalmente al fallecido. Tengo 2 hijos vivos y tuve un hijo que hoy está muerto, pero está vivo y lo llevo en mi corazón. Gracias por compartir tan profundos sentimientos y experiencias que han vivido ambas. Me parece que para clarificar un poco la dimensión de estos hechos, me surge a mí una duda. Es imprescindible que a partir de que ocurre la pérdida o que se entera la persona de esta pérdida, se tenga que compartir con otros. O sea, es un como condición para que se pueda llevar a cabo un proceso de duelo, digamos, razonablemente adecuado para que pueda encontrar la paz, la tranquilidad la persona. Yo creo que no es condición sine qua non, pero es muy recomendable. Depende de las características de la mamá que perdió. Yo sentía que me iba a volver loca. Yo si no he tomado esos 2 años de terapia psicológica y tanatológica, yo no estaría hoy aquí. Yo no tendría esta sensibilidad, yo no habría estudiado profesionalmente tanatología. Y por ejemplo, Eugen, ¿no? En su valiente testimonio, lo que nos acaba de decir, ella pensó que ya había elaborado esa pérdida y hoy viene 6 años después a tomar un taller que se da cuenta y abre su corazón que no había trabajado estas capas profundas de aceptación de ese duelo, que ni siquiera lo había nombrado, que no le había puesto un nombre a sus bebés, imaginar si hubieran sido hombres, mujeres, de pedirles perdón desde la experiencia de esa capa, porque desde ella lo dijo claramente, no era mi momento, fue mi decisión, y desde este presente de Euge decir, bueno, sin embargo, aquí los llevo en mi corazón y ahora es la base de este miedo que tengo a la maternidad, ¿no? Yo creo que en el caso de Euge, en mi caso, fue fundamental compartirlo y no solo con amigos, con la pareja, sino es importante compartirlo con un profesional, porque yo siempre digo, no es lo mismo abrir tus emociones con alguien que ni siquiera te va a acompañar con empatía y que no te va a ayudar a que elabore las emociones, que es una de las tareas, lo acabo de mencionar, del duelo,
a alguien que te dice, estás enojado, estás triste, estás deprimido, tienes dolor, tienes culpa, y que te ayuda a colocar cada una de estas emociones en el cajón adecuado, ¿no? La doctora Kubler-Ross decía que después del dolor inenarrable ante la pérdida, pues se encuentra muchísima tristeza, y en la aceptación viene una furia y un enojo terrible. Yo me acuerdo que rascaba la pared de mi cama y yo empezaba a hacer un hoyito de lo enojada que estaba, ¿no? Entonces llega uno muy cansado a la aceptación por toda la energía que hemos estado invirtiendo en elaborar. Y después viene un remanso de paz que solo te puede dejar el que tú hayas acomodado bien estas emociones en su cajón, en su lugar, que coloques a la persona fallecida en los recuerdos, que sigas con tu vida presente y digas, bueno, eso lo viví, estuvo feo, me dolió, pero ahora yo sigo mi vida con mis hijos que están vivos en mi momento presente, y tengo todo un futuro por delante. Y podemos entonces así colocar a esto que perdimos, en este caso nuestros hijos, Eugenia y yo, en un lugar, en un nuevo lugar, no en un lugar de sufrimiento, pero sí en un lugar de aceptación. Bien, yo tengo aquí una pregunta para Eugenia, porque me sorprende saber que uno puede vivir mucho tiempo en un estado de duelo y tal vez no sentirlo hasta que no hay un impulsor nuevamente, ¿no? Algo que lo provoque, que provoque el recordarlo y volverlo a vivir con la intensidad quizá que fue en el momento. Yo por eso a veces cuando ahorita indican ustedes a aceptar la realidad, yo lo veo como reconocer la realidad, ¿no? Primero. O sea, reconocer que desafortunadamente ya no hay posibilidad de vida, en este caso, de un bebé en formación, que por alguna u otra razón desafortunadamente se pierde. Ahí se reconoce que hay una pérdida, pero aceptarla yo lo interpreto como, bien, tendré que buscar la forma de seguir adelante, no obstante esta pérdida. No sé si me explico, si quieres clarificar un poquito, Eugenia, por favor. Sí, yo creo que ahí funciona mucho la parte de los mecanismos de defensa, ¿no? Por ejemplo, yo en mis talleres de alimentación, justamente lo primero que es para que puedas soltar eso de estar comiendo de más o comiendo cosas que no te caen bien, reconocer significa darle las gracias a la comida por haberte acompañado hasta aquí, ¿no? Por haber sido tu amiga, por haber sido tu sostén. Entonces yo aquí lo veo como muy, muy parecido en el sentido de que para mí el hecho de aferrarme a mi razonamiento de esta no es la pareja, no es el momento, no es, ¿cómo se llama? No fue nada, o sea, como que también uno se compra la idea, ¿no? Así como ni siquiera lo conocí, ni siquiera lo vi. Con Gaby, justamente en donde me di cuenta que había cierta eh, aceptación o el inicio, la puertita de la aceptación, fue cuando dije es que yo disfruté tanto, tanto el hecho de que me cambiara el cuerpo, de que empezara yo a sentir cosas muy bonitas. Y eso, la verdad es que nunca había podido decir sí me gustó. Esa experiencia fue nueva en sí misma. Y también había olvidado el hecho de que sí, a pesar de todas las adversidades, contemplé el hecho de, ¿y si nace? ¿No? Si nace ya voy a ver qué voy a hacer, no hay problema. Pero el hecho que me cerró la posibilidad de aceptar el duelo, creo que fue sobre todo el hecho de que mi pareja en ese momento definitivamente no me apoyó. ¿No? Sus palabras fueron, si tú lo tienes, te quedas sola, es tu problema, es cosa tuya, yo no me hago cargo, me desaparezco, o sea, yo me sentí en una situación en la cual fue muy triste, ¿no? Porque era así que ni siquiera pude formular la pregunta, ¿y qué va a pasar con nosotros si lo tenemos? ¿No? Claro. Entonces, esta fue la parte de no validar mis emociones, no reconocer que existían, de minimizar la situación, de ni siquiera preguntar, y les juro que yo llegué al trabajo después, una hora después de mi aborto, estaba yo en el trabajo toda inflamada, sintiéndome mal y sonriendo y diciendo, es que acabo de ir a abortar, ¿no? Este,
pero fue todo ese mecanismo de defensa que al principio fue así como de, me salvó, o sea, al final de cuentas me salvó de volverme loca, ¿no? Por esa falta de empatía, de acompañamiento, de compasión, de entendimiento de por dónde estaba yo transitando. Entonces, pues ahí está, ¿no? La aceptación se dio en el momento en el que reconocí, sí pasó algo. Pasó algo, por supuesto. Algo tan profundo y tan intenso como esto, que es quizá por eso quizá la asociación principal que tiene la tanatología, que representa la posibilidad de hacer un duelo por un fallecido, por un ser vivo que queremos, que conocimos a lo mejor, o que no conocimos, pero lo sentimos, que es el caso ahora, y ahí está. Después viene la parte después de aceptar la realidad, entonces, pues uno tiene que buscar los mecanismos que te ayuden a seguir adelante, como se dice coloquialmente, ¿no, Gabriela? Que es un poco la elaboración de las emociones, adaptarse a un mundo sin el ser vivo presente o sin el ser que ya sentíamos, que no conocíamos visualmente hablando, pero que teníamos. Así es, en el no me acuerdo, tiene tantos años cuando fui directora de RAGA, mi empresa de tanatología y desarrollo integral. Me parece que fue el segundo Congreso Internacional de Tanatología. Nosotros propusimos precisamente la etapa 5, que es el crecimiento, que es, bueno, yo siempre digo, yo todo lo que toco lo convierto en transpersonal y bueno, conozco la tanatología y creo que no es importante transitar, somos seres sociales, hay que transitar de la aceptación al crecimiento. Y esto implica regresarle al mundo, a la sociedad, el oro que yo convierto, como mi sufrimiento y mi dolor lo convierto en oro. Y entonces estamos aquí un poco nerviosas, Euge y yo, profesionistas, pero hablando, abriendo nuestro corazón, hablando de estas cosas para que otras mujeres y otros hombres se animen a hablar de estos duelos silenciosos, ¿no? Por ejemplo, hay un duelo muy importante que es el duelo de las mascotas y está tan minimizado por las personas que no aman tanto a los animales. Y bueno, es un duelo profundamente doloroso que ya trabajaremos en duelo infantil también, porque también las mascotas representan muchas veces como el compañero o el hijo de esas personas que a lo mejor no tuvieron hijos por alguna situación, etcétera, ¿no? Entonces, claro, qué importante es pasar del crecimiento, de la aceptación al crecimiento y hacer algo con el dolor que nosotros sufrimos y transformarlo en oro y dárselo al mundo. Yo amo el ejemplo de Virginia Lemaitre, que es una mujer que yo admiro mucho, que a partir de esta cosa terrible que pasa con sus nietos y su carita desfigurada por el fuego que los consumió, ella cómo ha salvado a miles y miles de niños en su asociación y se dedica a salvar niños quemados, ¿no? A partir de su propia historia de duelo. Yo siempre invito a mis pacientes, a mis alumnos a hacer algo con su dolor. La vida tiene un sentido y finalmente la vida es hermosa. Y venimos a tener adversidades, pero también a tener mucho gozo. Y aún en medio de la tormenta se puede tener gozo y aún en medio de una gran prueba se puede tener una profunda paz. Así es de que pues yo invito a los que nos estén escuchando a que tratemos de trabajar nuestras pérdidas cada vez más profundo, hasta que podamos llegar a esta etapa de crecimiento, en darle al mundo, al otro, ayudar, lo que yo le llamo dejar la cama de hospital rapidito y de buen modo para ayudar al otro que está más necesitado que nosotros y dejarle esa cama simbólica y nosotros seguir ayudando y esas personas también se levantarán con la ayuda de Dios y podrán también transitar y después dar una mano a otras personas que estén más lastimados que ellos. Y esto es lo que yo llamo una cadena de amor en el mundo. Nosotros tenemos que ir sembrando este amor porque somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y el creer que nada más porque los médicos ven esta parte biológica y pareciera que ignoran de pronto las emociones, el mundo espiritual de los sujetos, el mundo de lo relacional con lo social, y entonces todo lo quieren curar solamente con medicinas.
bueno, ¿y qué hay con las emociones, con la espiritualidad, con el sentido de la vida? ¿Qué hay con lo simbólico, no? Sí, como pasa siempre, el tiempo es muy puntual. Estamos cerca de cerrar el programa y yo quisiera, además de agradecerles, hacer un recuento muy breve y rápido desde mi interpretación de lo que ustedes nos han hecho el favor de compartir. Las pérdidas de seres queridos, aún en gestación, que es el tema de hoy, y todos los perinatales, es importante tratarlos de trabajar en el contexto de buscar la ayuda profesional, exteriorizar y poder seguir las etapas que nuestras creencias, nuestros mecanismos nos ayuden a solventar, superar el duelo y, como decía hace un momento Gabriela, buscar ir más allá, dar un paso adelante. Entonces, tenerlo presente es bien importante. ¿Por qué? Porque finalmente nos impacta de manera emocional, pero también en nuestra salud física, en nuestra salud mental, etcétera. Y las pérdidas y la afectación que tenemos las personas sobre las pérdidas son innumerables, no solamente de seres vivos, también de otras situaciones, por ejemplo, el empleo, etcétera, temas que hemos hablado en otros programas previos y que ustedes pueden consultar, como decíamos al principio, en la página www.deltejoaljunco.com.mx. Ahí está, también en los Facebook Live de Kalinda Tamara y ¿me recuerdas tu Facebook, Eugenia, por favor? Psique Izati. Psique Izati. Psique Izati. Y mencionamos algo bien importante. Yo he observado en los últimos quizá 8 o 10 años la tendencia de mascotas en muchos hogares, donde hay gente, familias completas, o donde hay personas que viven solas, pero que adoptan una mascota. No solamente son perros y gatos, que son los más comunes o cercanos por naturaleza, y la gente convivimos muchísimo con nuestras mascotas y hacemos una relación de amor, de cariño, y también es muy importante hablar, y yo creo que ese puede ser el tema principal en la próxima emisión. Y ahorita pues no hemos recibido ninguna pregunta de la gente que nos está haciendo favor de observarnos y escucharnos. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, adelante. Bueno, mientras salen las preguntas o los comentarios, a mí me gustaría cerrar como diciendo que perder a un hijo es un proceso profundamente doloroso porque se transita en la oscuridad de un acuoso silencio. El silencio, igual que en los eventos de violaciones, a veces es más doloroso que el evento mismo. Por lo tanto, hay que aprender a abrazar nuestra vida con amor. Por esto es el lema de este proyecto de Tejo Izati Comunicaciones, que representa Alberto, Eugenia y yo. Y que bueno, aunque hemos estado trabajando durante la pandemia, los tres en diferentes proyectos sociales de ayuda, donar, llevar comida a hospitales, dar terapia gratuita, contención. Yo ahorita entré con el taller de tanatología de Te Acompaño, que es una hermosura de taller y se los recomiendo muchísimo. Es muy, muy importante trabajar nuestras pérdidas, identificar las emociones que hemos transitado y si están anudaditas, pues solicitar ayuda y siempre una mirada de amor te puede ayudar con mucho cariño a decir, mira, este es negro, este va en este cajón, este es azul, este va en este cajón, sin juzgar, sin satanizar, simplemente abrazar la vida con amor. Y finalmente me gustaría terminar mi intervención diciendo que el sentido de hablar de la muerte es buscar la plenitud de la vida. Nuestro objetivo es aprender a bien vivir. Muchas gracias. Al contrario, pues muchas gracias a Gabriela Gallegos, tanatóloga, psicóloga y terapeuta transpersonal, a Eugenia Barajas, terapeuta emocional, que estuvieron compartiendo no solo sus experiencias, sino también su conocimiento. Y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde
Muchas gracias y recuerden, abraza tu vida con amor. Así es. Hasta pronto. Gracias.